comentarles que hoy me han bloqueado de la de la Tecno. No puedo tener acceso ni a plataforma, ni a nada. Gracias a Dios que a ustedes ya les había subido las notas, porque otros compañeros se quedaron esperando las notas. Entonces, vamos a iniciar. En todo caso, les voy a suplicar que estén pendientes siempre de su correo, porque si me vuelve a surgir la situación de que no tengo acceso a Teams institucional, les voy a mandar siempre el enlace desde mis cuentas personales. Lo único que en la cuenta de Teams no podría ser la institucional ni la personal porque es de otra empresa, ¿verdad? Pero en Zoom sí tenemos ese beneficio. Entonces, cualquier cosa, yo les voy a estar mandando el enlace al correo si es que no me solventan para la próxima clase. Ahorita, gracias a Dios, me di cuenta un poquito a tiempo para poderles gestionar el enlace. Y los que no vieron el correo, pues no sé si estarán por allá por Teams porque no puedo ni verlo. Ok, vamos a entrar en lo que sería la clase número 3, ya así de rápido va el tiempo. Vamos a la clase número 3 de lo que sería evaluación y formulación de proyectos, que es la unidad número 2 de la asignatura. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la administración de los proyectos, cómo es la gestión prácticamente y el proceso de administrar un proyecto, en qué nos va a ayudar, cómo nos podemos enfocar en la parte administrativa. Yo sé que esos son temas que ustedes ya los conocen. Uno, porque tengo entendido que llevan una materia antes que se llama precisamente así, formulación y evaluación de proyectos, y dos, porque son parte de lo que es la administración, ¿verdad? Entonces, esto ustedes ya lo han de conocer. Dentro de lo que es la administración de los proyectos, lo primero es conocer ¿qué es la administración de proyectos? ¿Para qué me va a servir la administración de proyectos? ¿Cuál es el enfoque en el cual voy a trabajar? ¿Cuál es la aplicación racional que se le da a la administración de proyectos? ¿Cómo yo puedo trabajar una planeación, un control, una gestión, una documentación entera de lo que es un proyecto, desde lo que es un inicio hasta el fin, cómo se desarrolla, cómo se administra, cuáles son los roles, quiénes son los actores principales, cuáles son las funciones. Entonces, básicamente, cuando hablamos de administración de proyectos, ahí nos lo dice la lámina, es la aplicación racional de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para alcanzar lo que son los objetivos de un proyecto a través de una serie de actividades correlacionadas. Y aquí viene algo bien interesante porque me dice que es conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas. Los conocimientos son fundamentales para que ustedes puedan aportar ideas o poder gestionar los procesos de forma adecuada. Pero todo eso no lo podemos llevar a cabo si no tenemos lo que son habilidades, destrezas y hasta cierto punto en esta área, algo que se conoce como experiencia. La experiencia básicamente como todos lo conocemos, se gana en el campo, se gana en lo que es, y déjenme ver si estamos grabando, yo creo que estamos en pausa, si no, los compañeros se nos van a quedar sin la grabación, déjenme ver por acá. Mm, exacto, estaba en pausa, así que vamos a hacer esto un momento, vamos a darle, no, sí está grabando. Ok, vamos a volver a ponerla. Sí, porque si no se van a quedar unos sin la clase. Entonces la experiencia, les decía, es algo que lo ganamos en el campo. Lo bonito de la parte de la administración de proyectos es que nosotros podemos planificar y gestionar las metodologías a usar. De dichas metodologías, a veces son metodologías estándares o a nivel mundial, básicamente las instrucciones
para alcanzar los objetivos son los mismos. Lo que tenemos que tener cuidado son los tiempos con los que vamos a trabajar. La gestión del proyecto tiene que tener un equilibrio. A veces lo que sería un enfoque del proyecto empieza con lo que es una planeación. La administración de proyectos básicamente nos lleva a técnicas y metodologías para alcanzar en tiempos estipulados lo que podría llegar a ser la meta, el objetivo o en sí el proyecto trazado. Esto va a depender bastante de lo que es el volumen de trabajo que se le ejerza a ese proyecto y sumado a ello diferentes variables o requisitos que me van a ayudar con la complejidad o con el desarrollo que la empresa o la institución que está administrando el proyecto pretenda alcanzar. Y hay algo bien interesante porque ahí entra el rol de las herramientas. Las herramientas a utilizar van desde herramientas sencillas, como lo puede llegar a ser hasta un Excel para hacer un cronograma o una gestión del proyecto, hasta herramientas más complejas que me permitan registrar el avance del proyecto, verificar o almacenar datos importantes del proyecto a través de un sistema de información o retornar información útil para la toma de decisiones, tales como lo son los indicadores de desempeño, los dashboards que nos muestran el avance de lo que serían los proyectos. La importancia básicamente de lo que sería la administración de un proyecto es tratar de trabajar utilizando lo que sería una correcta administración, suponiendo lo que podría ser una ventaja o una productividad de la empresa a través de lo que es una ruta de trabajo. Las rutas de trabajo no son malas, las rutas de trabajo en la parte de administración son exageradamente beneficiosas o ventajosas para lo que es la administración de un proyecto porque nos permiten lo que es la mejora continua basada en algo que ya está planificado, especialmente en lo que son los proyectos. Y hay algo que se conoce, que es bien famoso, no sé si alguien ya lo ha podido escuchar, que es el método Kaizen. Y el método Kaizen básicamente me ayuda a gestionar o a planificar todas esas acciones, todos esos trabajos, todos esos objetivos o microobjetivos que se tengan de lo que es el proyecto. Entonces, así a medida nosotros vayamos trabajando o a medida nosotros vayamos planificando, administrando, le vamos a encontrar significado a lo que es el equilibrio de la gestión del proyecto, a lo que es las urgencias que algunas tareas pueden llegar a tener, la importancia que estas tareas generan para el cliente o las características principales que se tienen que, que priorizar en lo que es el proyecto, como lo son las expectativas de los clientes o lo que pueden llegar a ser las expectativas de los dueños mayoritarios, ¿verdad? Eso es en cuanto a qué es la administración de un proyecto. Luego tenemos que la administración de proyectos dentro de su importancia o dentro de su definición, tenemos que son las actividades que permiten asegurar que el proyecto se lleve a cabo en algo que se llama tiempo y acuerdo a lo que es la planificación. A todo eso se le conoce como eficiencia y eficacia. No es lo mismo, es diferente, ambos términos son diferentes. A ver, ¿quién me ayuda de los que están conectados? ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Y esta es pregunta de examen, jóvenes. Hola, no sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Eficiencia es, ¿cómo se llama? La optimización que yo le dé a mis recursos, ¿verdad? Con lo que cuento. Y eficacia es en el tiempo que yo pueda desarrollar todo el trabajo, la manera en que lo haga. No sé, algo así, creo yo. Ok, ¿y alguien más que quiera aportar? No está mal, ok. Oscar, no está mal, estamos bien. Bueno, Eficiencia, ajá, a ver. buenas noches, sí, ingeniera.
Dígame, Pues Dan. fíjese que yo no estoy muy seguro de cuál es cuál, pero lo que sí recuerdo que alguna ocasión escuché de que uno era el tiempo en el que yo hago las cosas y el otro es los recursos que yo utilizo o cómo optimizo los recursos para llegar a eso. Si no hago, porque de nada sirve lograr algo en corto tiempo, pero si hice utilicé mal los recursos, hice desperdicio de ellos. Algo así, Exacto. pero no recuerdo cuál era cuál. Correcto, estamos bien. Eficacia hace referencia al tiempo y eficiencia hace referencia o relaciona todo aquello que tiene que ver con los recursos. Orientado a lo que son los proyectos, la eficacia siempre la vamos a definir en relación a los recursos que vamos a utilizar en el proyecto, pero que estos recursos se pretende utilizar el mínimo de ellos para lograr el máximo del proyecto. Se dice que cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, se logra prácticamente lo mismo, pero siendo eficaz o eficiente en lo que estamos haciendo. Y la eficacia es en el factor tiempo. Las metas nosotros las vamos a trazar y ya vamos a ver cuando hablamos de proyectos, tenemos que cronometrar nuestro tiempo, planificar el tiempo, asignar actividades. Y cuando esas actividades, el factor tiempo juega a nuestro favor o lo planificamos a nuestro favor, es donde nosotros estamos siendo eficaces y eficientes en el uso, no solo de todo el proyecto, sino que de los resultados. ¿Por qué? Porque nos hace referencia a las capacidades que tenemos dentro del área administrativa. La diferencia simple y sencillo entre esos dos términos es el sentido de utilidad que se le hace a las cosas, a la capacidad de poder alcanzar un objetivo sin importar prácticamente el recurso que estemos utilizando. Puede que seamos eficientes, pero no eficaces, o viceversa, o la persona quizás eficaz consigue los resultados esperados con demasiados recursos. Entonces, tiene que haber algo que lo nivele y esa parte de equidad o esa parte de nivelación va a depender bastante de lo que es la administración. Y cuando hablamos de administración del proyecto, viene un término súper interesante y es lo que tienen abajito de esos dos términos, es prácticamente las funciones principales de una administración. Eso nos va a ayudar a trabajar con eficiencia y eficacia dentro de lo que es un proyecto. Lo que serían las funciones de la administración, lo que sería la planeación, la organización, la dirección y el control. Son claves para el éxito de una empresa. Optar por trabajar bajo un enfoque de formulación y evaluación de proyectos garantiza el éxito de lo planificado, garantiza el éxito de una administración. ¿Por qué? Porque conlleva a lo que puede ser la toma de consejos básicos para poder administrar o gestionar las funciones principales. Me permite administrar el proyecto a través de metodologías de trabajo que tienen puntos claves, como lo puede ser el aumento de la productividad, la eficacia de resultados dirigidos por los administradores, por los gerentes generales, por el director de proyectos o por el representante del proyecto. Me permite verificar lo que sería el control de riesgos. Esto es un término bien importante que está dentro de la administración de los proyectos, ver cuál es el control de riesgos que se tiene con ese proyecto, gestionar algo que se llama costos y plazos estipulados en cuanto a impuestos que vamos a trabajar o área financiera del proyecto. Todo eso nosotros lo tenemos que ver. Las ventajas prácticamente para trabajar lo que es una administración eh, profesional, si lo queremos llamar así, de un proyecto, es tener en cuenta que se está gestionando un trabajo a través de lo que son las funciones administrativas, a través de lo que es la planeación, a través de lo que es la organización y dirección y control de un proyecto. No sé si hay preguntas de esta lámina.
preguntas de esta lámina, jóvenes? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Tenemos lo que son las funciones de la administración. Y aquí es algo bien importante porque de estas funciones van a depender los resultados precisos y eficientes de una administración de proyectos. Cuando hablamos de resultados precisos y eficientes es trabajar bajo lo que es un plan del proyecto, trabajar por posibilidades de fechas de entregas de nuestros proyectos, trabajar con lo que es una futura satisfacción de un cliente. Cuando llamamos satisfacción de un cliente, no necesariamente es un cliente final, sino que muy probablemente en sus manos tengan lo que es un proyecto de mejora en cuanto a sistemas, de mejora en cuanto a áreas físicas o de mejora en cuanto a capacitaciones de personales. Y no necesariamente es un cliente final, puede ser un trabajador operario, puede ser un trabajador administrativo e incluso puede ser la satisfacción de los dueños de la empresa, que se vea reflejado el tiempo invertido, los requisitos o las expectativas del proyecto se vean reflejados. Las funciones administrativas también, las funciones de la administración, perdón, también nos ayudan con algo que se llama el aumento de la calidad ya sea del producto o del servicio que se esté planificando, del servicio que se esté trabajando a modo de proyecto. Y todo esto nos lleva a lo que es una ventaja competitiva, a posicionar la empresa en un lugar de competencia. Ustedes se han fijado que la mayoría de organizaciones cuando buscan escalar en lo que es la parte económica, la parte de reconocimiento empresarial, siempre tiene que involucrar un proyecto previo a ese cambio. O no podemos seguir haciendo lo mismo y tener resultados diferentes. Algo tenemos que cambiar en ese proceso diario que hace la empresa para lograr tener un resultado diferente. Entonces, la parte de la administración, la parte de cómo se va a hacer, la parte de gestionar el proyecto, es lo que nos va a generar un lugar en la competencia, lo que va a generar tener una ventaja competitiva como empresa. Esta ventaja competitiva puede ser a largo plazo, puede ser a corto plazo e incluso pueden ser ventajas competitivas inmediatas. Tal es el caso de hoy por hoy, todas las metodologías e-learning que quieras o no, la pandemia lo que vino a hacer es impulsar todas estas empresas que ya prestaban este servicio, pero no estaba explotado, no estaba masificado lo que es el uso de ellas. Sin embargo, se conocían, se tenían expectativas de lo que podría llegar a ser tomar una clase virtual, virtualizar los procesos de una empresa, gestionar procesos en línea o incluso la micro y mediana empresa, incrustar sus productos a través de una plataforma virtual. O sea, ha impulsado todo eso. Es de ahí donde nosotros generamos algo que se conoce la ventaja competitiva. Todo aquel que tiene algo que quizás yo lo tengo, pero no lo he explotado o tiene algo que hace la diferencia a comparación de los demás. Los proyectos pueden hacer esa diferencia ante lo que es un mercado laboral, un mercado empresarial, un mercado comercial, ¿verdad? Hay diferentes aspectos que tenemos que ver. E incluso lo que son las funciones de la administración me van a ayudar a lo que es el incremento de la productividad. ¿Y por qué me van a ayudar con el incremento de la productividad? Y aquí es donde vamos a entrar de lleno a lo que son las funciones de la administración. Sabemos que dentro de la administración tenemos 4 funciones principales: la planeación, la organización, la dirección y el control. Pero ¿qué vamos a hacer en cada una de ellas? En la planeación siempre es donde definimos los objetivos, las estrategias a desarrollar, los planes en coordinación de lo que son las actividades
actividades que se van a estar haciendo. Entonces es todo aquello donde usted se reúne, puede ser a través de un taller de ACUN, a través de una sesión, etcétera, pero usted va a dejar claras cuáles son las actividades que se van a desarrollar en el proyecto, quiénes van a ser los líderes de X proceso, cuáles van a ser las estrategias de trabajo, cuáles son las ventajas de tener estas actividades y todo lo va a dejar registrado a través de una planeación. A esto se les conoce planeaciones estratégicas o gestiones estratégicas de un proyecto. Puedo utilizar X metodologías para poder desarrollar esta planeación e incluso puedo utilizar X recursos o herramientas web, como les decía, Excel, diagramas de GAM, puede utilizar, hay otro que se llama Snake, algo así, dentro de lo que es el ambiente virtual libre, ¿verdad? Donde usted puede trabajar la planeación, el hecho de gestionar y de planificar las actividades que se van a estar desarrollando. Pero posterior a eso o incluso al mismo nivel de planeación tenemos la parte de organización. ¿Y qué es la parte de organizar? Es donde nosotros determinamos lo que es necesario realizar, cómo llevarlo a cabo y con quién se cuenta para hacerlo. Y esto es bien interesante porque yo no voy a poder organizar las actividades o delegar el inicio de una actividad si yo no conozco quiénes son las personas que van a estar, el recurso humano con el que cuento, el perfil que estos tienen, los recursos tecnológicos con los que yo cuento, cómo vamos a llevar a cabo esas actividades. Lo interesante aquí es que nosotros tenemos claros los objetivos del proyecto, qué lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, qué recursos tengo, incluso si podemos tener detalles financieros, es el momento de incorporarlos en la planeación. Pero ya en la parte de organización es cuando usted ya tiene todo el paquete completo y empieza a delegar. Fulanito se va a encargar de esto, tú te vas a gestionar la parte financiera. Necesitamos estar pendientes de quienes van a invertir en el proyecto. Entonces es donde empezamos nosotros a organizar, a generar roles, a determinar funciones específicas a todos los involucrados e incluso a generar responsabilidades en el recurso humano con el que vamos a estar trabajando, a generar responsabilidades de las diferentes áreas de trabajo. Entonces ya organizarnos es cuando prácticamente empieza lo más bonito del proyecto porque es donde le damos banderazo verde al proyecto que inicia y que tiene que ser funcional. El hecho de ser funcional, acuérdense que hablábamos en la clase anterior que siempre tiene que haber un estudio de viabilidad. ¿Qué tan viable es gestionar el proyecto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Me va a generar un costo-beneficio? ¿Qué es lo que yo pretendo con el proyecto? Permítanme un momento. Ok, entonces, perdón, decíamos que tenemos primero que establecer la planeación y posteriormente nos organizamos para ver quiénes van a generar los papeles de líderes, quiénes van a tener los roles de verificación, de testing dentro de lo que es el proyecto, el control prácticamente de los tiempos de la ejecución, etcétera. Y posterior a ello tenemos otra función y esto que hay algo bien interesante porque estas son funciones de la parte administrativa de un proyecto. Estas funciones, algunas tienen en la gestión del proyecto, algunas inician simultáneamente y algo otras depende de una decisión con antelación para poder darle marcha o poder proseguir con esa actividad. Entonces, algunas son simultáneas y otras se pueden dar a medida nos estamos organizando con el proyecto. Tal es el caso de la dirección.
En la dirección que nos vamos a encargar o cuáles son las funciones principales dentro de la administración de un proyecto de la parte de dirección. Es motivar, dirigir, lo que es lo que sería cualquier actividad involucrada dentro de lo que es la gestión del proyecto, dentro de lo que es el personal, prácticamente estar al tanto de los procesos, de las rutas de trabajo, ver que se esté ejecutando y optimizando lo que son los recursos a utilizar dentro del proyecto. Es prácticamente dar las vías de acceso para que se pueda dar continuidad al proyecto. Es verificar que se estén cumpliendo con los objetivos o los requisitos esperados dentro del proyecto. En cada una de las funciones de la administración siempre tiene que haber un líder encargado de verificar que todo se esté desarrollando acorde a lo que se ha planificado, a lo que se ha organizado y en este caso del nivel a lo que la dirección que se le están dando a esas funciones. Y tenemos una cuarta función y es la función de controlar. Y la función de controlar es darle seguimiento a las actividades para garantizar que se logren conforme a la planeación. Y por ahí tenemos un autor bien famoso que es el padre prácticamente de la administración, que es Henry Fayol, y él nos habla que en la parte del control podemos ver y lo expresa así tal cual en sus libros de administración de empresas, los más reconocidos, lo expresa que la parte de control es cuando usted llega a un restaurante, pide la carta y dice, tráiganme el plato del día. El plato del día es prácticamente la planificación. La carta es la planificación, lo que le entregan al cliente. Ya la parte de organización está allá, tras la cocina, donde se están preparando todos los platillos que ese día se van a presentar a los clientes. La parte de dirección la tiene el chef, ¿verdad? Que es el que está diciendo, vean esto, hagan esto, tráiganme esto. Y la parte de control siempre es parte del chef. ¿Por qué? Porque es el que antes que ese platillo se sirva en la mesa, verifica que la temperatura del platillo sea el adecuado, que el condimento del platillo sea el adecuado, que los ingredientes vayan conforme a lo que se ha solicitado en la parte de la planeación, que sería la carta del cliente, y ese platillo no se puede servir si eso no está como se ha solicitado. Entonces, en el control es darle el seguimiento a esa actividad que garantice que prácticamente lo planeado sí se está ejecutando como tiene que ser. Es un papel muy importante, es una función muy importante porque nos permite ver el crecimiento de los proyectos, ver el costo-beneficio por la parte de rendimientos. Cuando hablamos de la parte de rendimiento es que efectivamente la inversión que se está desarrollando en el proyecto ya está por generar los resultados para lo que fue planeado. Es una parte bien importante porque básicamente si hay un aspecto que se nos fue por alto, nos va a traer consecuencias y pueden ser consecuencias graves para todo el proyecto o consecuencias que solo afecten a un bloque del proyecto, tales como lo expresa Fayol, que el plato quizás la temperatura no era lo adecuado, pero es algo que se puede modificar en el momento, que nosotros podemos dar un paso atrás y rectificar ese error. Entonces, la parte de control es sumamente importante. Las 4 funciones de lo que es la administración de un proyecto están al mismo nivel y con un solo objetivo en específico, y es verificar la calidad del proyecto, la gestión del proyecto, que funcionen como algo relacionado, como algo que dependo de que esto esté bien para dar el siguiente paso.
Todas estas funciones están dirigidas a alcanzar lo que son los objetivos establecidos por la organización. Y aquí viene un cambio bien interesante, porque no me dice los objetivos establecidos por el proyecto o para el proyecto. Eso se verifican en todos los procesos de planeación, organización, dirección y control. Esos son objetivos que van enfocados a lo que es el proyecto. Pero todas las funciones de la administración de un proyecto están en relación, o su función o su rol principal es alcanzar los objetivos por la organización. El por qué yo estoy capacitando personal, el por qué yo estoy adquiriendo un sistema nuevo, el por qué yo estoy lanzando un producto nuevo al mercado. Entonces, esos ya son objetivos organizacionales, objetivos mayoritarios dentro de la empresa, que no pierden un enfoque a través de sus mini proyectos o sus carteras de proyectos, no pierden su enfoque, siempre es el mismo. Y lo importante es que las funciones de la administración vayan en relación o en función de sus objetivos. No sé si hay alguna pregunta de esta lámina. Hola, perdón, sí, solo una Dígame, consulta. dígame. Mencionaba de que algunas de las funciones se lanzan de manera simultánea y otras se van desarrollando a medida de inicio del proyecto. ¿En qué Correcto. escenario sucede esto? Ok, excelente pregunta, Oscar. Lo que sucede que esto cuando nosotros ya tenemos planificado, ¿se acuerda que en la clase 1 creo que hablábamos de lo que eran las carteras de los proyectos? A veces hay proyectos que nosotros ya tenemos una planificación, pero nos quedamos hasta ese nivel. Y en ese momento surge otra actividad que puede, otro proyecto que puede tener las mismas actividades, los mismos objetivos que el proyecto inicial. Entonces nosotros necesitamos darle marcha. Cuando nosotros necesitamos darle marcha, ponemos dos proyectos alineados con un mismo objetivo, lo único que uno ya tiene planeación y el otro no. En uno ya vamos por la parte de organización y en otro quedamos en planeación. Allí puede ser un ejemplo. Otro ejemplo y bien claro, y es lo que realmente en la vida real sucede, es que nosotros tenemos la planeación y no solo es la planeación, sino que al mismo tiempo el empezar a delegar funciones sin haber terminado una planeación estructurada. Cuando hablamos de planeación estructurada es ver las estrategias, ver recursos tecnológicos, recursos humanos que vamos a tener disponible para ese proyecto cuando ya estamos asignando responsabilidades. No hemos ni siquiera pasado la planeación o la estrategia de trabajo a aprobación por los directivos, por los financistas o los accionistas, que nos aprueben el desarrollo de ese proyecto cuando nosotros ya estamos organizando roles o cuando nosotros muy probablemente ya hemos delegado funciones al personal que, entre comillas, tenemos contratado a nivel de organización, pero todavía no tenemos la parte planificada, aquello donde ya tengo mis recursos. Y acordémonos que algo bien interesante quizás no es que sea físico, que yo voy a registrar mi proyecto, no sea físico, que yo voy a poner fulanito, menganito van a ser mi recurso humano. Lo puedo tener digital y lo puedo poner a trabajar y muy probablemente me aprueben esa terna de trabajo 3 meses después de que el proyecto ya ha iniciado. No me puedo esperar a que me lo aprueben porque muy probablemente en la viabilidad de costo-beneficio, eso me va a traer consecuencias, se me alarga el presupuesto, se me extienden las actividades. Entonces yo prefiero poner a trabajar al personal teniendo la idea de qué es lo que vamos a hacer antes de la planeación y la estrategia de trabajo sea aprobada. Entonces ahí es donde se juntan las dos actividades. Cuando yo ya tengo la idea de qué es lo que voy a hacer o el anteproyecto de lo que yo voy a hacer y lo pongo en ejecución antes que me hayan dado la validación de sí, mire, trabaje con esto. Tiene su costo-beneficio. ¿Cuál es su costo-beneficio? Que dentro de la aprobación, el perfil, y eso es lo que más sucede, el perfil de uno de los recursos humanos involucrados en ese proyecto
no sea aprobado, ya sea por la junta directiva o por los accionistas mayoritarios. Entonces, ese es un costo que lo voy a tener que asumir, un riesgo por haber puesto en marcha ambas funciones antes de la aprobación, por haberlo puesto en marcha con un anteproyecto. O tiene su beneficio que es cuando ya me han aprobado, muy probablemente yo hasta haya hecho gestiones de adquisiciones o otros movimientos que abonen al avance del proyecto. Entonces ahí es prácticamente un análisis de viabilidad el que se lleva a cabo. Por eso se dice que la parte de la administración o la gestión de proyectos requiere bastante de lo que es el término experiencia para poder trabajar con un proyecto. No sé si solvento su duda. Sí, bastante clara, gracias, Inge. Básicamente, también lo podemos llevar a los trabajos grupales, ¿verdad? Cuando los licenciados reparten la guía, bueno, brindan la guía, ¿verdad? Sin antes haberlo explicado, ¿verdad? Y el líder del grupo empieza a repartir las partes y avanza y al final no saben qué es lo que necesita en sí el licenciado, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero fíjese que eso también lo podemos llevar hasta la vida real. Eso es lo que usualmente pasa. Yo lo vivo bastante, trabajo para una empresa de capacitaciones al mismo tiempo que la universidad. Y lo gracioso es que cuando se trabaja en un centro de capacitaciones y anidado a ese centro de capacitaciones, involucramos una tercera persona, llámese esta tercera persona, INSAFORP. El INSAFORP por lo general nos aprueba lo que sería la capacitación, pero nosotros nos da un plazo para desarrollarlos y nosotros podemos desarrollar el proyecto, la capacitación la podemos hacer. Yo asigno los tutores adecuados para poder desarrollar la capacitación y no hay ningún problema. Ya cuando el INSAFORP viene y me dice, mire, sí le vamos a autorizar el pago de los tutores porque prácticamente ellos absorben todos los costos, ellos son financistas de los proyectos de capacitaciones y dicen, sí, lo vamos a aprobar, pero el perfil de fulanito de tal no llena nuestras expectativas. Y muy probablemente la capacitación hasta hace 3 meses ya había terminado y hasta ese momento me están diciendo que no lo llena. Entonces ese es un costo-beneficio que uno tiene que adquirir porque muy probablemente para nuestras expectativas el tutor sí tiene los requisitos necesarios y nos toca a nosotros dentro del presupuesto que se desarrolló asumir ese pago de ese instructor o de ese tutor, cuando sabemos que cuando nos retorne por parte del INSAFORP, muy probablemente la ganancia nos va a disminuir, pero no era tan fuerte el impacto porque ya había una planeación que se fue así sin aprobar, que se empezó a ejecutar sin aprobar, pero cuando nos lo retorna no nos impacta tanto. Entonces, por eso las funciones de la administración de un proyecto son claves, porque desde la parte de la planeación, nosotros no solo podemos ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, sino que también tenemos que ver en la parte de planeación cuáles son los riesgos que yo puedo tener y cómo voy a minimizar esos riesgos en un dado momento me suceda. Entonces, por eso es lo importante de que todas las funciones de la administración estén basadas en un mismo objetivo, en un mismo plan de desarrollo. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por clarificar ahí mi duda. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos por acá otra lámina que nos habla acerca de los componentes de la administración de un proyecto. Y dentro de los componentes de la administración de un proyecto tenemos habilidades claves, conocimientos, herramientas y técnicas, que era lo que mirábamos, si se recuerdan, en la parte de qué es la administración de un proyecto. Cuando hablamos de habilidades claves para lo que son la administración de proyectos, estamos hablando de liderazgo, comunicación, estamos hablando de negociaciones, y hay personal que siempre tiene esa parte intuitiva
de ser expertos en la parte de negociar, ¿verdad? Otros que tienen habilidades en cuanto a la solución de problemas o habilidades para lograr los objetivos. Entonces, esas son componentes o perfiles que se buscan para lo que es la administración de un proyecto. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad y eso se mira bastante, hay diferentes tipos de redes sociales. Hay redes sociales que nos ayudan para comunicarnos y enterarnos de Raimundo, ¿verdad? Pero hay redes sociales que nos ayudan a perfilar competencias de las personas, tal es el caso de LinkedIn. Ahí nosotros podemos encontrar el perfil de una persona y a veces cuando se trabaja con lo que son los proyectos, nosotros ponemos requisitos y ustedes lo pueden ver para hacer ese proyecto o para este puesto o esta vacante. La mayoría siempre dice habilidades en. Entonces ahí usted empieza a ver, sí, yo soy bueno, yo puedo liderar, pero no solo queda en ese aspecto, sino que también cuando se trabaja y más que todo en formulación de proyectos o que se busca un administrador de proyectos, se hacen lo que son exámenes actitudinales que sean acordes a las habilidades claves que se buscan para ese proyecto. Y por lo general, y aunque no me lo crean, todos aquellos que salen que son líderes, que prácticamente sí son diestros, son los que uno conoce como las cabezas de los grupos, muchas veces no tienen habilidades de negocio o muchas veces no pueden solucionar problemas, sino que son muy buenos líderes, pero cuando llega un impasse, por ejemplo, llegó la pandemia y usted estaba en medio de un proyecto, ¿qué hacer? Se frustran. Entonces son habilidades que son bien escasas. Este componente de habilidades claves y sobre todo liderazgo, comunicación y solución de problemas se tratan de forma aislada en los proyectos y por eso es que a veces nosotros vemos demasiado personal involucrado para un proyecto, para una gestión de proyecto, pero es porque tiene diferentes roles o funciones asignados. Algunos son para verificar que las cosas se estén desarrollando acorde a lo planificado. Algo otros son lo que se conoce como recursos lobbying, se le llama, que son todos aquellos que están gestionando o a la espera de un futuro inversionista, que son los que manejan bastante el término de diálogo de ascensor, que usted ve la oportunidad y en el momento en el que se mueve el ascensor de un piso a otro, usted ya le proyectó toda la idea de su proyecto a alguien más y muy probablemente entabló una comunicación eficiente que lleve a una futura negociación. Entonces son aspectos que se tienen que buscar o habilidades que tenemos que buscar dentro de un administrador de proyecto. Fuera ideal que encontráramos recursos humanos que cumplan con todos esos requisitos, pero es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se está trabajando con un proyecto? Se buscan los principales, que son el liderazgo, la comunicación, la fluidez para hablar. Y los demás se desarrollan conforme el proyecto y la experiencia se va ganando, se van desarrollando, van implícitos dentro de lo que son las habilidades claves, dentro de lo que son los componentes como el conocimiento técnico y administrativo, digamos que pasan a un segundo nivel, porque la parte técnica y la parte administrativa son conceptos que se pueden adquirir, no son tanto de habilidades ni de destrezas, sino que son de aprendizaje. Entonces son cosas que se pueden adquirir, se puede generar una rutina, se puede generar un proceso o una metodología de uso para que se puedan ver dentro de lo que es la administración de proyectos. Y la parte de las herramientas es básicamente, herramientas y técnicas es todo lo que utilizamos. Herramientas son Excel, diagramas de Gantt,
técnicas, puede ser las técnicas que nos ayuden a organizar, utilizar cronogramas de actividades, lo que es una administración de talento, lo que es trabajos en equipos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir relacionando todos los componentes de acuerdo al perfil o la naturaleza del proyecto que se esté gestionando. Lo principal que se busca dentro de un administrador de proyectos siempre son sus habilidades, habilidades de liderazgo, comunicación, son como actitudinales, ¿verdad? Son las que se buscan porque las demás son adquiridas y hay otras que no. Si usted es cohibido desde pequeño, va a ser cohibido siempre. Entonces esa es una actitud que bien difícilmente se va a lograr cambiar. Entonces para esto nosotros tenemos un proceso de aprendizaje. No es que no se pueda y sí se puede llegar a cambiar, pero genera un periodo un poquito más largo para poder ser eficaz y eficiente dentro de lo que es una administración de proyectos. Tenemos también elementos relacionados con lo que son los proyectos, ya esos son elementos propios de la ejecución del proyecto, ya los componentes van enfocados a los administradores, pero los elementos van enfocados o relacionados a lo que son los proyectos. Esos elementos son el factor tiempo, el factor calidad, el factor alcance, entorno, recursos y costos. ¿Y qué es lo que buscan estos elementos? Buscan prácticamente la satisfacción de todos. Y cuando hablamos de la satisfacción de todos es desde administradores de proyecto, ejecutores de proyectos, clientes finales, clientes operativos, dueños mayoritarios, inversionistas. Entonces, lo que trata o los elementos de un proyecto, lo que buscan es la satisfacción, el entorno en el que vamos a trabajar, los recursos que vamos a utilizar, los costos, es algo que es bien visible en un proyecto. Entonces, mientras más satisfechos estemos con el análisis costo-beneficio que se tenga de un proyecto, la viabilidad del mismo va a generar lo que es un alcance, va a generar lo que es una calidad y el factor tiempo incluso puede llegar a reducirse si todo tiene una correlación específica o si todos hablamos, por así decirlo, el mismo idioma dentro de lo que es la ejecución del proyecto. Y para ello vamos a pasar a lo siguiente, que es el ciclo de vida de los proyectos. Y aquí viene algo bien interesante y es una gráfica hasta cierto punto un poquito compleja, me decían otros compañeros, pero es súper eficiente porque hay un ciclo de vida de todos los proyectos, así como el humano tiene un ciclo de vida, así como su computadora tiene un ciclo de vida, sus teléfonos tienen un ciclo de vida, todo tiene un ciclo de vida. Los proyectos también lo tienen y es un poquito complejo lo que es el ciclo de vida y vamos a tratar de explicarlo. Vamos a ver si puedo sacar mi lapicito por acá. Ups, ¿qué hice? Vamos a ver. El ciclo de vida de un proyecto, acá tenemos el inicio y esto es lo ideal, que todos estemos en el inicio de un proyecto. Sin embargo, cuando hablamos de inicio de un proyecto, estamos hablando de ideas. Aquí ni siquiera entramos, si se fijan, la parte de planeación de un proyecto está en nivel 2. En la parte del inicio es donde usted tiene esa idea de hacer un producto nuevo, de hacer un servicio nuevo, de gestionar la compra de un equipo nuevo, de actualizar el sistema que usted está utilizando. Aquí es donde surge una idea. Lo interesante de esa idea es que no se quede ahí, que no se quede en el aire o que no solo la comparta, sino que se pueda llevar a cabo. Para que se pueda llevar a cabo hay etapas, hay procesos que se tienen que realizar, pero lo más interesante es este señor de acá. Tenemos un factor tiempo y este factor tiempo es importantísimo porque el tiempo es oro, como lo dicen, y en los proyectos el tiempo es dinero, es inversión.
Entonces nosotros tenemos que saber dominar esa idea en un factor tiempo que me permita terminar esa idea. Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto en mente y lo queremos llevar a cabo, iniciamos con lo que sería la planeación. Y es donde entra ese término. La planeación, si usted la empieza a desarrollar, si usted planifica, si usted va en orden, si usted estructura bien, y para eso quizás nos vamos a regresar un poquito por acá, porque va bien alineado con lo que son las funciones. Si se fija, definición de objetivos, establecer estrategias, desarrollar planes para coordinar actividades, es el primer paso que nosotros hacemos. Pero todo eso va enfocado a la idea del proyecto que usted tiene. Si usted logra establecerlo y que por lo menos una o dos personas logren financiar o logren darle su visto bueno del nivel de tomadores de decisiones, gerentes generales, dueños de las empresas, directorios ejecutivos, logran dar su visto bueno, entonces esta planeación empieza a tomar vida. Pero si se fijan, acá tenemos también una tercera línea, que es la línea de la ejecución, y es lo que hablaba y le decía a Oscar, muchas veces ni siquiera nos han aprobado la parte de la planeación cuando nosotros ya tenemos en marcha o en ejecución lo que es una actividad X de ese proyecto. Cuando ya mi idea ha sido aprobada, terminó su ciclo de vida, tuvo su auge, me aprobaron la idea, pasé a planeación y entonces ahora que me toca a mí, y perdón por el vocablo salvadoreño, rebuscarme porque me aprueben ese proyecto. Porque que me aprueben ese proyecto en ese punto de acá es donde me dice el presupuesto que planificaste está bien. El costo-beneficio que planteaste está bien. La viabilidad del proyecto está bien. El objetivo está súper bien. Entonces, ahora sí, aquí está la firma. Dele con todo. Entonces, ese dele con todo es, tengo presupuesto, tengo personal, tengo recursos, ahora solo me toca ejecutarlo. Entonces, ahí es donde la parte de planeación empieza a bajar porque ya cumplió su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que fuese aprobado. Muchas veces sucede algo y lo que sucede es que cuando está en su mayor apogeo la planeación, que tenemos todo listo para que nos lo aprueben, quizás un accionista dijo, pero yo veo que surgió un pero por ahí. No es que no me lo hayan aprobado. No es que no lo puede ejecutar. Simple y sencillo, tal vez le van a dar una segunda revisión o tal vez van a hacer un reajuste en el presupuesto. Ahí es donde muchas veces esta curva es un peligro para nosotros y el peligro es que nosotros no nos lo lleguen a aprobar por ese pero y quizás nuestra ejecución ya la llevábamos en marcha. Cuando logramos pasar de este nivel intactos, que ya nos lo aprobaron y no pasó nada, entonces ya nuestro proyecto empieza a tener vida, empieza a generar resultados. Yo ya no lo tengo solo a planeación. Muy probablemente si yo lo veo a nivel de capacitaciones, ya tengo un mes dando una capacitación y la empresa capacitadora y la que se está capacitando están súper contentos ambas partes. Entonces ahí es donde viene la parte de ejecución. Y si retrocedemos un poquito, vamos a ver aquí la lámina. Si retrocedemos un poquito, entra lo que sería la dirección. ¿Y qué es la dirección? La dirección básicamente es empezar a motivar, que sí ya lo tenemos, el proyecto es nuestro, los financistas son nuestros, entonces ahora sí, las actividades tienen que ir dirigidas o irnos enfocando a que garanticen lo que es las expectativas
del cliente o de lo que se espera del proyecto. Es irle dando ya el pase a la siguiente función. Pero para dar ese pase tenemos que motivar. Y aquí viene algo bien interesante y yo les hablo de capacitaciones porque es mi mundo. Y aquí viene algo bien interesante y es donde yo le digo a los instructores, miren, tenemos el proyecto aprobado, INSAFORP ya nos dio el visto bueno, estamos bien. Entonces ahora por favor en este punto procuren que los clientes, que la empresa que se está certificando en X ISO podría ser, o en X metodología, no me lo califiquen mal. ¿Por qué? Porque si uno de mis instructores sale mal calificado, entonces muy probablemente esta curva ya no sea continua, sino que aquí empecemos a reducir. Y muy probablemente esa mala calificación me genere un riesgo dentro de lo que puede ser la aprobación final de un presupuesto o la aprobación final de un pago para mis instructores. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos más. ¿Qué pasa si estamos hablando que en esta curva tenemos la parte de sistematización o actualización del sistema? Que en esta parte de acá, su recurso de trabajo en la empresa no le diga, yo no sé para qué nos estamos actualizando si yo no puedo utilizar ni siquiera esa máquina. O que de repente lo que sucede cuando viene un proyecto de actualización de sistemas, la secretaria hace el riegue y dice, nos van a quitar. Esa ideología la tenemos que quitar dentro de las empresas. Tenemos que ver que los proyectos son a favor de toda la organización, que no afectan a nadie, que si hay un recurso que va a ser movido de su rol, es porque tiene una expectativa en cuanto al proyecto y es lo que nosotros tenemos que empezar a lograr. Si usted logra pasar de ese nivel, viene el nivel de cierre en el ciclo de vida. En todo esto hemos tenido un control y este es un dato que no lo vamos a dejar pasar, pero lo voy a explicar después. Viene un nivel de cierre y el nivel de cierre es el que me va a garantizar la satisfacción. Pero yo no puedo garantizar la satisfacción de un proyecto allá, hasta el final, hasta que ya terminé, hasta que usted ya vio construida su casa, pero la puerta se dio cuenta que le quedó en el segundo nivel y a saber dónde están las gradas. Hasta ahí no va a verificar el nivel de satisfacción. El nivel de satisfacción lo va a garantizar desde que usted empezó a planificar, desde que empezó usted a darle el visto bueno por su cuenta, no por aprobación de junta directiva ni nada de lo que tenemos arriba, sino que por su cuenta usted empezó una ejecución y usted vio que se está desarrollando el proyecto, usted tiene que empezar a verificar que se estén cumpliendo con los requisitos, ya sea requisitos legales, requisitos sociales, que se esté garantizando lo que es el buen uso de los recursos, que se esté optimizando prácticamente el desarrollo de todo el proyecto. Entonces, si se fijan, la fase de control no es que no exista, sí está, pero está ahí, calladita, verificando que todo esté marchando bien. Hay momentos donde se va a hacer más visible porque muy probable hay una supervisión, hay una auditoría, una verificación, una visita de accionistas que quieren ver cómo están las cosas, entonces es donde se visualiza un poquito más. Pero como administrador de proyectos, usted lo tiene que tomar en cuenta desde un inicio. Si no, cuando usted llegue acá y usted dice, quiero ver si cumple con mis expectativas y no lo logró visualizar o no se percató que por ese nivel de acá le faltaron las gradas de la segunda planta, ya que usted lo quiera resolver aquí cuando está entregando el proyecto, es bien difícil, súper difícil de solventar eso. Entonces es ahí donde viene la mala administración de los proyectos, que no se superó el proyecto, que la expectativa no garantiza el resultado final. Entonces ahí es donde nosotros vemos la relación de las funciones de una administración de proyecto, el rol del administrador de proyecto y de cada una de las acciones que se tienen que tomar en cuenta dentro de un proyecto. Es
básicamente una gráfica muy interesante, muy interpretativa, y todo, yo se los digo, son los niveles, las fluctuancias que pueden llegar a tener las actividades en un solo término, y ese término es el factor tiempo. Eso es crucial. El factor tiempo es súper importante porque usted puede planificar algo y en esa planificación usted tiene que abarcar los futuros riesgos que puede tener. Sí, darle lo que es un espacio al riesgo que puede surgir en el proyecto, a una detención de presupuestos, a un impasse laboral. Yo les puedo asegurar, y se los aseguro, que hoy en día todos los proyectos que estamos sacando están contemplando por ahí una pandemia, están contemplando una cuarentena para lograr lo que es superar ese pequeño impasse, que no nos vuelva a suceder aquello de que tuvimos que acortar salarios, que tuvimos que quitar gente, que prácticamente se suspendieron roles o funciones. Se dijo no a muchos proyectos. Entonces ahí es donde nosotros vemos el uso de lo que es esta gráfica de ciclo de vida. No sé si tienen preguntas o dudas. Bastante interesante. Todo bien por el momento. Ok, los demás, no sé si estarán por ahí, tendrán alguna duda. No, ingeniera, muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar y nos vamos a seguir divirtiendo un poquito. Miren que esa parte de los proyectos, o sea, se los digo así a modo de experiencia propia, es bonito y les soy sincera, es más bonito, permítanme. Les soy sincera, esa parte es más bonita y así sinceramente se los digo cuando los proyectos fracasan. Porque cuando un proyecto ha fracasado, todas estas gráficas no tienen continuidad. Todos los procesos se ven estancados, todas las habilidades, todas las estrategias que se habían planeado se tienen que rectificar. Se tiene que hacer una auditoría de qué es lo que falló, por qué falló y tratar de dar una justificación de por qué el proyecto no se llevó a término. Entonces es más bonito porque hasta cierto punto uno aprende de esos errores y en futuros proyectos uno puede planificarlos. Entonces ya tiene como un as bajo la manga de qué puede llegar a suceder e incluso lo más interesante es cuando usted ya tiene todo planificado, usted ya ha organizado sus recursos, ya ha asignado roles, funciones, y de repente alguien le renuncia porque le salió una mejor oportunidad. Pero esa mejor oportunidad tiene un costo, un riesgo bien importante. Y acuérdense que los administradores de proyecto, por ende, la mayoría se va a trabajar en la competencia o se va a trabajar en un proyecto similar. ¿Y qué sucede aquí? Lo que sucede es que se lleva sus ideas, se lleva su planeación, se lleva sus estrategias de trabajo. Entonces eso es algo que usted lo tiene que tener en mente para lograr ser estratégicamente más competitivo que el que dejó ese lugar, que el que dejó ese puesto, que ese rol que usted perdió. Tratar de tener preparado un plan B de quién lo puede reemplazar, pero así, y darle continuidad de tal forma que el impasse de ese cambio no se vea afectado, no se vea el reflejo dentro del proyecto, que es lo que nosotros tratamos de minimizar a toda costa, ¿verdad? Entonces eso es bien interesante. Hay otra forma de ver lo que es el ciclo de vida de un proyecto y es una visualización hasta cierto punto un poquito preliminar y es donde vemos, lo vemos a través de un recorrido sinuoso, se le llama esto. Y ese recorrido sinuoso en este marco, en esta gráfica me lo muestra por bloques y el primer bloque siempre es el inicio, la definición, ver el anteproyecto, en qué consiste, ver la autorización formal, pero si se fijan, esta forma de trabajar para mí no es la más adaptada a mis estrategias de trabajo porque tengo que esperar lo que es la
aprobación o la autorización formal para poder iniciar con lo que es una planeación, una definición ya estratégica, que alguien me haya dicho, mire, su idea está muy buena, démosle, arranquémoslo con ese proyecto, arranquemos con esa capacitación, etcétera. Tengo que esperar que alguien me lo apruebe para nosotros empezar a planificar. Si alguien no me da el visto bueno, yo no puedo desarrollar ninguna planificación. Y algo más interesante es que si yo no tengo una planificación, no puedo iniciar lo que es una ejecución, no puedo llevar a cabo lo que es el plan de trabajo, la gestión del proyecto. Y tampoco si yo no tengo a cabo, si no llevo a cabo lo que es la gestión del proyecto, ¿qué voy a controlar? No voy a medir. Entonces tengo que ir como pausado, ¿verdad? Por eso es como una forma sinuosa de ir trabajando. Yo me quedo con la de llevar todo al mismo hilo, ¿verdad? Es un poco riesgoso, más bien es bastante riesgoso, pero hay algo que se llama experiencia y la experiencia me ayuda a amortizar esos riesgos, no a evitarlos, porque no los puedo evitar, pero sí los puedo amortizar, sí puedo más o menos saber una tendencia, una trayectoria de dónde puedo salir afectado y cómo puedo generar una estrategia que no me involucre un riesgo mayoritario o que si genera un riesgo no sea visible a todo el desarrollo del proyecto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos diferentes expectativas. Y aquí tenemos otra forma de mostrarlo donde se mira a través de lo que es una gráfica de Gantt, eso lo tuvieron que haber visto allá por estadística, donde nosotros vemos las fases y el avance que se va teniendo en cada uno de ellos, donde vemos la fase de inicio, que eso es quizás la más amplia, porque tengo que llegar hasta el nivel de cierre prácticamente para ver si esa idea se concretizó o no se concretizó. Y la parte de pruebas o de arranque es un poquito interesante porque es donde yo puedo verificar si efectivamente voy a lograr gestionar el fin de mis proyectos. ¿Preguntas o dudas, jóvenes? Todo bien. Ok, excelente. Aquí tenemos lo que son las etapas de la administración de proyecto. Es un esquema bastante interesante porque nos ayuda a verificar qué es lo que se está haciendo, en qué fase se está desarrollando. Por ejemplo, el inicio y el equipo o el recurso que se va a utilizar es en el origen. El origen prácticamente, la idea. Eso está en un marco de inicio. Es donde vemos el perfil, los alcances, lo que nosotros conocemos como anteproyecto. Es toda esta parte de acá. Posterior a ello, nosotros arrancamos con lo que es la planeación. En la planeación donde ya tenemos nuestro plan de trabajo. Y luego nosotros tenemos la ejecución, que la ejecución son cada uno de los avances, como lo decía Oscar, yo les pido avances, miren ese primer periodo me va a entregar esa y esa parte de la investigación. Ese es un avance, no es un proyecto finalizado, ya muy probablemente le di la autorización de que el tema que está investigando, nos quedamos con ese, está súper bien planificado, entonces ya eso se conoce como avances. Y el control es cada una de las revisiones que se van haciendo y la aceptación que va teniendo, no solo a nivel cliente, no solo a nivel mercado, sino que a nivel interno, a nivel autoridades, la aceptación que esto va teniendo hasta llegar a un cierre, que eso sería la entrega del producto, la entrega del servicio, el resultado final que se está teniendo de lo que es la actividad. ¿Estamos bien con esa lámina? Sí, todo bien. Ok, luego tenemos otro que serían las áreas del conocimiento. Y se acuerdan que por allá cuando hablábamos de sistemas de información gerencial, hablábamos que había un sistema de conocimiento. Ahí estaban los tomadores de decisiones, estaban los sistemas de control, estaban los sistemas que nos ayudan a gestionar procesos, pero también estaban los sistemas de conocimiento. En proyecto también tenemos sistemas de conocimiento. ¿Y qué son estos?
Son todos aquellos que nos ayudan a la integración, al alcance, al costo y a verificar los recursos. Prácticamente es la definición del proyecto y las áreas involucradas para la parte estratégica, para la parte administrativa, para la parte ejecutora del proyecto, la parte de la planeación o la parte de administrar los productos, qué actividades se van a hacer, cuál es el seguimiento que se le va a dar. La parte de costos es ver los presupuestos y el control que vamos a tener de ellos. Y la parte de recursos es planear básicamente el equipo con que vamos a trabajar en el proyecto. A todo eso se le conoce como áreas de conocimiento. Todo aquello que usted tiene que saber para decirle sí, arranquemos con el proyecto. Estamos listos. Yo cuento con la aprobación o muy probablemente no con la aprobación, pero la definición clara del proyecto. Yo sé hasta dónde voy a llegar, en qué momento, en qué tiempo voy a lograr ese proyecto. Yo sé cuál es el presupuesto que voy a invertir y el que necesito financiar. Y yo sé cuál es mi equipo de trabajo. Entonces a todo eso se le conoce como áreas de proyecto, pero también tenemos lo que es la administración del proyecto. Y dentro de la administración de proyecto nos interesa saber el tiempo, la calidad, la parte de comunicaciones, los riesgos que podemos tener en ese proyecto y los suministros con que vamos a contar. El tiempo nos lo dice todo, es todo aquello que está relacionado o interrelacionado con un cronograma, con un esquema de trabajo. La calidad es todo aquello que me asegura, valga la redundancia, la calidad o la expectativa clara de lo que es el proyecto. La comunicación es la distribución de la información entre todo el recurso, ya sea recurso humano o recurso tecnológico, pero la comunicación tiene que fluir y ser efectiva. Y los riesgos van enfocados a lo que son los planes y la administración. Ningún proyecto trabaja si usted no conoce los riesgos. Tiene que saber cuál es el riesgo de eso, qué involucra el proyecto, qué es el impasse que puede llegar a tener. Se tiene que planificar. Y lo que son los suministros es la planificación, ya sea de adquisiciones, contrataciones, manejo de proveedores, recursos humanos, o sea, qué es lo que yo puedo ir adquiriendo en el momento para ser viable el proyecto o para lograr llegar al cierre del proyecto. Los suministros no son parte, y por acá voy a retroceder un poquito, no es parte del recurso. El recurso es con lo que usted inicia en el proyecto, es su equipo de trabajo. Los suministros son todas aquellas terceras personas o terceros recursos que nos van a ayudar al encaminamiento de lo que es el proyecto, una adquisición de alguien que llegue a evaluar o hacer un testing, un reemplazo puede llegar a ser hasta cierto punto. Entonces, por eso se llaman suministro, porque es todo aquello que nos va a ir abonando en el caminar o en el accionar de lo que es el proyecto. Y por último, tenemos algo que sería la organización para el proyecto a través de unas estructuras. Tenemos por proyectos matriciales y funcionales. Esto es cómo va a estar organizado el proyecto. Por proyectos es donde tenemos el personal que está reportado directamente a los mandos superiores. Vemos lo que es el control total de presupuestos, recursos, materiales. Mandos superiores ven lo que son la administración de responsabilidades, la administración en sí de todo el personal. Y se puede disponer de un pool de recursos, es decir, podemos optar por varias alternativas o metodologías de trabajo y recursos. Matriciar la organización por proyectos a través de algo que se conoce como matricial o estructura matricial es donde se reporta al líder del proyecto y al mando funcional todas las estrategias de trabajo. Y él es el que va a decidir si se da o no se da el proyecto. El líder del proyecto implementa lo que son los tiempos de desarrollo. No se hace a través de una planificación, sino que se imponen los tiempos de desarrollo. Y es una parte de generar lo que sería autoridades y tomas de decisiones. Dependemos bastante de la aprobación de un rango superior o de una autoridad superior.
Y los funcionales son donde hay varios responsables, donde hay superiores identificados, pero como solo sirven como tomadores de decisiones o apoyo para la toma de decisión, pero son otras personas los que tienen el rol principal de darle el avance a lo que es el proyecto. Se actúa por especialidades, es decir, tu perfil es acorde a esta actividad, entonces tú eres el responsable de esto. Y su enfoque es un poquito más fragmentado, es decir, vamos a trabajar las áreas específicas para las cuales nuestras competencias y nuestras habilidades son importantes o son más viables o son más oportunas en ese momento. Así es como trabaja prácticamente lo que son las organizaciones, la forma de la estructura para lo que es un proyecto. ¿Preguntas o dudas, jóvenes? No sé si tendrán alguna pregunta o alguna duda. Súper claro todo. Ok, los demás, no sé si tendrán alguna consulta. Más que claro les ha quedado. Yo creo que, Ingeniera, dígame. con la presentación, como nos comentaba que tiene problemas para acceder a sus plataformas de la universidad, Sí, la compartiría por otro medio o hasta que recupere sus accesos. vaya, la presentación 1 y 2 se las envía ahora junto con el enlace. Ahí les compartí en una sola presentación y va todo. Ok. Y la de ahorita mismo se las mando. No se me desconecten, que por aquí la ando buscando. Solo la cierro porque si no, no la voy a poder compartir. Y ahorita mismo se las mando por aquí. Creo que me permite, sí, para que ustedes la tengan por ahí, porque comentarles que el próximo jueves tenemos un pequeño laboratorio. Y si yo logro tener lo que es acceso en esta semana al aula virtual o a Teams, les voy a colocar también una actividad. Pero si no, solo estaríamos con lo que es el laboratorio la próxima semana. ¿De qué viene el laboratorio? Más que todo de lo que les he comentado, de que lo que está ahí, porque siempre hay ítems que salen fuera de, que se tienen que poner inmerso, pero como ustedes ya tienen la información básica, va a ser falso, verdadero, mire, la función tal y tal y tal me permite hacer estas y estas actividades, verdadero, falso, es un poquito más de análisis, es un poquito más actitudinal, ¿verdad? Entonces ahí sí eh, va a ser corto, no se preocupen, va a ser de forma rápida. Vamos a ver, aquí está ya el archivito. Creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Sería este jueves o el otro? Este jueves que viene. Me confirman, yo creo que ya se los pasé por ahí, solo me confirman si ya lo tienen. Ya, gracias, hija. Ok, entonces ahí ya tienen la presentación que les mandé, el PDF que les mandé junto con el enlace de hoy. Ahí está la clase 1 y la clase 2, está corrido. Y en este va lo de este día. Creo que habían dos laminitas más, pero ya eran un poquito de análisis. Entonces no les quiero quitar más tiempo. Yo sé que algunos trabajan, ¿verdad? Y otros todavía no han cenado también. Entonces los voy dejando ya. Y cualquier cosa, estén pendientes de su correo electrónico, porque si no vuelvo a tener acceso, yo inmediatamente les mando el enlace y nos vemos por acá, por Zoom. Ok, muchas gracias a todos, bendiciones y feliz noche. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias igual.